Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno al Día, donde la palabra no solamente se lee, sino también se escucha. El día de hoy nos toca leer Apocalipsis capítulo 2, así es que comencemos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro,
como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra nos dice: al que venza y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor nos deja muchas promesas en sus libros, en su palabra. En cada palabra hay una promesa. Dice: al que venza le daré de comer del maná escondido. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida. Pero todo tiene algo: obediencia, arrepentimiento, obras que son las que nos permiten estar tomados de la mano de Jesucristo. Son las que nos permiten poder acceder a la presencia del Padre. Porque muchas veces decimos y creemos que basta con creer. Pero ¿qué pasa cuando esos que creen han olvidado su primer amor? ¿Qué pasa con esos que cuando dicen creer y obedecer, vienen y se entregan muchas veces a aquellas cosas que no nos convienen? Cuando se rinden ante la tribulación, cuando se adhieren a doctrinas que no corresponden, cuando permitimos pecados e inmoralidades. Está bien creer. La fe, dice la salvación, es por gracia. Nuestra gracia viene por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos comportamos de una manera que a Dios no le agrada? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos comportamos de esa manera en la cual a Dios no le parece? Y empezamos a dejarnos llevar por doctrinas de mentira, por inmoralidades, por falsedades, por no resistir a las pruebas. Porque la palabra nos dice una y otra vez que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido, porque Dios sabe que muchas veces podemos llegar a sufrir por causa de su nombre, pero no podemos desfallecer. Debemos permanecer firmes en la fe. Por eso la palabra nos dice una y otra vez: al que venza, al que venza, al que venza. Porque solamente cuando venzamos, tomados de la mano de Jesucristo y de nuestro Padre, manteniéndonos firmes en la fe, es cuando verdaderamente podremos alcanzar la salvación. Por eso no te rindas. Arrepiéntete, mantente firme para que puedas vencer y estar en la presencia del Padre. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.